y le damos la bienvenida al doctor Iribarren, una perspectiva completamente distinta. El doctor Iribarren es un clínico que está en las trincheras desde el comienzo de la epidemia y nos va a explicar la visión complementaria de lo que nos explicó previamente el doctor Calleja desde el punto de vista epidemiológico con el día a día, cómo nos hemos ido adaptando los clínicos a las nuevas etapas y facetas de la epidemia y, de una forma fascinante, lo va a comparar con las otras grandes epidemias a las que nos hemos enfrentado en los últimos años, la gripe A y el virus del ébola. José Antonio. Bueno, Egunon, buenos días a todos. Gracias por la invitación y voy a tener que empezar pidiendo disculpas porque este título que me han dado es un poquito ecléctico y tiene varias interpretaciones posibles. Por lo tanto, ya haré solo una y habrá gente que se quede un poquito defraudada. Bueno, este va a ser un poco el esquema de la presentación. Voy a hacer una pequeña revisión de cómo fue el SIDA en su momento y qué problemas tenemos ahora. Voy a ir un poco rápido por lo que supuso la gripe A y por qué generó un poco el ruido que generó, y me voy a centrar fundamentalmente en el ébola, que probablemente es lo más reciente, ¿no? Y a partir de ahí tratar de ver un poco bueno, pues qué hemos aprendido o al menos qué podemos aprender, ¿no? Bueno, bien sabéis y conocéis perfectamente que esto es del 5 de junio del año 81, los 5 primeros casos de SIDA, de pacientes con neumonía por neumocistis. Este fue, digamos, el pistoletazo de salida para los 35 millones que se diagnosticaron el año pasado. ¿Cómo lo vivimos nosotros? En nuestro hospital, el primer caso de infección por VIH lo vimos en el año 85, yo era residente entonces, y lo único que sabíamos era que no sabíamos entonces, poco después, que los CD4 bajaban y que los pacientes se presentaban con infecciones oportunistas, tuberculosis, neumocistis carini, y que fallecían prácticamente en meses. Aprendimos un poco y aprendimos de alguna forma que con profilaxis de infecciones oportunistas, con profilaxis primaria, éramos capaces de evitar algunas de estas infecciones, pero como no teníamos nada para mejorar los CD4, pues lo que veíamos era que estos pacientes tenían otras infecciones oportunistas más complicadas de manejar y el VIH llegó a ser la causa más frecuente de ceguera en gente joven en aquella época, ¿no? ¿Qué aprendimos? Pues aprendimos eso, teníamos enfermos muy malitos que duraban meses y que además en esos meses hacían una infección oportunista detrás de otra, ¿no? Pero ya aprendimos también que los sistemas de manejo que teníamos o los sistemas de atención a los pacientes pues eran mejorables. Aprendimos que hacían falta hospitales de día, aprendimos que hacían falta hospitalización a domicilio y realmente, bueno, pues el SIDA nos ha enseñado muchas cosas y tendría sido el germen de muchas de estas cosas también, ¿no? ¿Y cómo lo vivimos? Pues yo creo que lo comentaban, yo creo que el primer día, el día de la apertura, ¿no? El niño en el año 86 que le echan de la escuela, ¿no? Vivimos un poco el estigma, vivimos el tema de la escolarización, vivimos un poco el tema de la incertidumbre, poca, pero bueno, la incertidumbre de a quién le iba a tocar, si a uno sí o no, y la muerte. Vivimos un poco el aumento continuo de casos y la mortalidad y la necesidad de ONGs y autorganización de pacientes. Pero yo creo que no todo fue negativo, hubo muchas cosas positivas. Dentro de la tragedia que supuso, yo me acuerdo que, bueno, pues, que en nuestro hospital nos hacían falta neumólogos, nos hacía falta digestólogos que hicieran las pruebas y la verdad es que siempre encontramos cirujanos que hacían las cosas, ¿no? Y, bueno, también yo tengo un recuerdo de aquella época fundamentalmente de las madres que nunca se separaban del paciente que tenían enfermo, ¿no? Todo cambió en Vancouver, año 96, ¿no? Yo creo que esto es un antes y un después absoluto, ¿no? En Vancouver coincidió, por un lado, que nos enseñaron que había una forma de medir las cosas que era la carga viral, que tenía mucho valor para según qué cosas, y además apareció la familia de los inhibidores de proteasa, hoy denostados, pero que en aquella época sirvieron para cambiar nuestra forma de hacer. ¿Qué aprendimos? Aprendimos de alguna forma que cuando los CD4 bajaban, si nosotros poníamos tratamiento antirretroviral, en unas semanas conseguíamos bajar la carga viral hasta hacerla indetectable y poco a poco subían los CD4. Y esto además, si el paciente era constante, pues de alguna forma conseguíamos alejar el riesgo de infecciones oportunistas, ¿no? Y bueno, vimos algo que en la historia de la medicina pues no se ha visto nunca. Vimos cómo esto era el número de fallecidos en nuestro hospital en el año 96. Eran prácticamente 3 pacientes por semana, ¿vale? Pues en un poquito de año y medio esto bajó en un 90%, ¿no? Y esto, para pasar para adelante, avance página, porque si le doy a esto, entra.
Y yo creo que esta diapositiva de Fernando Lozano expresa perfectamente un poco las etapas clínicas del SIDA, ¿no? Vivimos, yo en vez del 81 suelo decir que es el 85 cuando lo vimos nosotros, pero el 81 al 96 fue la época de las infecciones oportunistas. En el 96 cambió radicalmente y empezamos a tener tratamientos antirretrovirales que tenían muchos efectos adversos, pero que sacaron a muchos pacientes de fallecer, y a partir del año 2004-2005 pues empezaron nuevos fármacos mucho mejor tolerados con otra problemática. Me gusta poner esta diapositiva, que ya es vieja, es de la cohorte danesa y es con datos hasta el año 2004, porque fue la primera diapositiva que demostró que pacientes infectados por VIH diagnosticados a los 25 años, con los tratamientos de los que disponíamos en el año 2000 y 2005, eran ya capaces de vivir lo que vive una persona recién diagnosticada de diabetes de esa edad. Posteriormente ha habido trabajos que han demostrado que esto se acerca mucho a lo que es población general, y otro de los temores que teníamos era si estos fármacos se iban a agotar, ¿no? Bueno, pues no se agotan, se puede agotar un poco la paciencia del que los toma, pero los fármacos no se agotan, y de hecho las tasas un poco de respuesta a los fármacos, la forma en la que está la gente que está en las consultas, en lo que es al menos eficacia virológica, podremos hablar de otros temas, pero en eficacia virológica es muy buena, ¿no? En nuestra consulta, y esto representa cualquier consulta del país, año 2015, 93% de los pacientes con carga indetectable y 2/3 de los pacientes con CD4 por encima de 500, ¿no? Pero a pesar de eso, muchos de estos pacientes tienen un sustrato inflamatorio, que no vamos a entrar en las causas, pero hay un sustrato inflamatorio que hace que haya un mayor riesgo de una serie de comorbilidades, ¿no? Y si a esto añadimos el tabaco, que ya en población general ha demostrado en mujeres que disminuye la supervivencia en 11 años y en hombre en 12 años, en población infectada por VIH, este es uno de los caballos de batalla importantes para tratar de mejorar el pronóstico de los pacientes, ¿no? De hecho, esta diapositiva, que también es un poco vieja, pero yo creo que también es de las primeras que demuestra, año 2010, en la cohorte de AD, fijaros, por igual de atrás no lo veis, pero a medida que van avanzando las barras, van avanzando, digamos, los años, ¿no? Y vemos ya que en el año 2007-2008, pues ya la mortalidad por SIDA es baja y la gente empieza a morir de otras cosas, ¿no? La tasa global de mortalidad es de 1,38 por 100 por año, pero lo que más me gusta destacar de esto es que mejorar la supervivencia de los pacientes depende fundamentalmente de dos factores: tenerles bien de CD4 y trabajar el estilo de vida, porque influye en casi todo, ¿vale? ¿Qué problemas tenemos, pues? Pues si miro dentro del hospital, dentro de lo que es el propio hospital, con la lupa propia del hospital, pues tenemos pérdida de seguimiento de 1,5% al año, que no es mucho, pero que hay que intentar mejorar. Tenemos esa mortalidad residual, que le llamamos, igual no es muy afortunado el calificativo, porque no es residual para el que le pasa, ¿no?, de en torno a un 2% por año, y tenemos pues otra serie de problemas. Y si miráramos a nivel un poco comunitario, que es un poco más global, que es lo que se ha tocado un poco en este congreso, pues yo creo que ya hemos hablado del aumento de diagnóstico en algunos colectivos, de los nuevos diagnósticos, la retención en cuidados que comentaba también Chema ahora. Un tema que yo creo que es muy importante, que es la banalización de la infección por VIH. De alguna forma parece que esto es como tener gripe, ¿no? Y probablemente hemos sido incapaces de transmitir que una cosa es que tengamos buenos datos en las consultas y otra cosa es que es mucho mejor no estar infectado, ¿no? Y el envejecimiento, la comorbilidad y la sostenibilidad, podríamos hablar, ¿no? Un tema que también quiero entrar y que me parece importante es que en un país como el nuestro no se puede dejar a pacientes sin atención, y yo creo que en este sentido el Real Decreto, que en su día pues excluía de atención a los pacientes, pues bueno, afortunadamente hubo un grupo de gente que hizo un análisis serio de todo esto, calculó lo que pasaba, lo llevó al Parlamento y algo al menos ha mejorado, ¿no? ¿Qué más hemos aprendido? Pues yo creo que el SIDA ha sido un motor de conocimiento espectacular, ¿no? O sea, los avances en citomegalovirus que luego se han aplicado en trasplante, pues realmente, digamos que los inicios fueron en el VIH. Aprendimos a adaptarnos continuamente a lo que había que hacer, ahora más en planta, ahora más en consulta. Aprendimos a hacer investigación clínica aplicada. Yo creo que se formaron profesionales empáticos con bastante capacidad de adaptación al cambio y, desde luego, han sido las precursoras de todo lo que ha venido nuevo. Luego, de gestoras de caso, de enfermeras de enlace, de todas esas historias que hay ahora, pues yo creo que realmente el SIDA ha sido, ¿no? Casi ha sido una especie de motor de vida. ¿Y dónde está el camino? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Pues yo creo que mejorar el tema del diagnóstico tardío, en los nuevos diagnósticos incidir en lo que se ha estado comentando en este congreso continuamente, incidir en la retención de cuidados aprovechando las consultas de enfermería, que son absolutamente básicas, y, por supuesto, estamos en un momento en que hay que hacer un diagnóstico real de comorbilidades,
pensando un poco cómo se hace, dónde se hace, quién lo tiene que hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y probablemente volvemos a tener una vez más que, a pesar de que van bien globalmente las cosas, que repensar la atención, ¿no? Y repensar la atención yo creo que nos exige también una cierta autocrítica, ¿eh? Tenemos una gran facilidad para hacer documentos de consenso, de recomendaciones, de muchas cosas que tenemos que hacer, y esto hace que al final, cuando uno revisa todos los documentos de consenso, pues igual hay más de 300 recomendaciones a aplicar en 15 minutos, ¿no? Entonces, bueno, es probable que tengamos más tiempo de consulta y que necesitemos más, pero sobre todo hay que ver que hay que hacerle al paciente que realmente añada valor a lo que hacemos, ¿no? Y revisar un poco todo esto. ¿Qué fue de la gripe A? Bueno, pues la gripe A, digamos que el primer artículo, aunque salió un poco más tarde, la primera casuística fue en un hospital mexicano, donde hubo 18 casos entre el 24 de marzo y el 24 de abril del 2009. Llamaba la atención que 7 fallecen y, sobre todo, que 22 sanitarios se contagiaron, y que ya para finales de mayo en México había casi 5.000 casos. Aunque en California tuvieron un poquito más tarde los primeros casos, 15 y 17 de abril, se publicó un poco antes en el New England, y de alguna forma se describió enseguida más de 600 casos con la misma cepa que se veía en Canadá y en México. Fue rapidísimo que en aquel momento la OMS decretara primero la alerta fase 3, que está aquí en el 26 de abril, y ya para el 29 de abril ya había hecho una alerta pandémica por lo rápido que esto se extendía, ¿no? Y esto causó pues de alguna forma, mucho ruido mediático, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente, más que de la gripe A, lo que teníamos entonces era que unos 2 o 3 años antes había habido una epidemia muy concentrada en sudeste asiático y con pocos casos de gripe H5N1 con mortalidad alta de un 40%. Y de hecho yo me acuerdo que en nuestro hospital, unos 2 años antes de esto, nos hicieron pensar cómo se podría organizar un hospital para una pandemia de gripe con una mortalidad de un 40%. Y había que hacer casi 2 hospitales, ¿no? Entonces no hay que olvidar nunca el contexto, porque luego se ha criticado mucho que en esta epidemia hubo un gran acopio de material, de cosas, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto, pero es que manejar la incertidumbre es muy complicado. Y probablemente no hay que olvidar en qué contexto estábamos cuando se decide hacer todo esto, ¿no? Y esto, y el recuerdo que yo tengo, que he ido un poco a recopilar documentos viejos del ordenador, pues era un poco que cada vez que hay una alerta pandémica, lo primero que haces es intentar adecuar lo que te dice la OMS y lo que te dice tu propio sistema de salud a tu propio hospital, ¿no? Ya vas un poco diciendo qué es lo que hay que hacer. Esto es el 21 de abril del 2009 y ya ahí empezamos pues, a lo que hacemos siempre en los hospitales cuando nos pasan estas cosas, ¿eh? Definir un poco cómo vamos a hacer las cosas, los criterios de aislamiento, qué información vamos a trasladar, qué vamos a hacer, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Pues que todo fue muy rápido y que el número de casos aumentaban muy rápidamente. Y de hecho nosotros, me llama la atención, no quiero que veáis todo esto, pero poníamos aquí en una actualización que hacíamos en el 14 de julio del 2009, que la validez es desde el 14 de julio y la revisión será en una semana, salvo que previamente haya novedades, ¿no? Quiero deciros que esto también, muchas veces las velocidades de las cosas te las ponen las cosas que van surgiendo, ¿no? Y de hecho, en principio ingresaban en nuestra unidad, inicialmente aislamiento, tal, luego ya un aislamiento ya más de cohortes, digamos, y ya llegó un momento en agosto en que probablemente con nuestra unidad solo no dábamos abasto y efectivamente se hizo un planteamiento para ver cómo se hacía en el hospital. Afortunadamente ya llegó la vacuna, y esto también tiene un poco su intríngulis que luego entraré un poquito, ¿no? Y bueno, pues la epidemia de gripe hizo la misma epidemia que se hace habitualmente, o la misma curva que hace todos los años, solo que esto fue más en los meses de septiembre, octubre, que lo que estamos acostumbrados a que sea más tarde, ¿no? Y afortunadamente esto pasó. Bueno, después de pasar también hubo una serie de publicaciones que nos dieron también una visión más global de lo que había sido, quizá la más completa es esta en New England, ¿no? de lo que ocurrió en Estados Unidos, pero también se revisó un poco cómo se había comportado la gripe en trasplantados, la gripe en mujeres embarazadas, que ya sabemos que era más, bueno, que era más dañino, y también el grupo de GESIDA pues, revisó lo que había ocurrido en pacientes infectados por VIH, ¿no? ¿Y qué aprendimos? ¿Qué medidas tomamos y qué aprendimos? Bueno, yo a nivel doméstico creo que sobre todo hay que tener muy presente que esto sucedió en un momento de una incertidumbre muy importante en el contexto previo de H5N1, ¿vale? Lo cual hizo que hubiera un gran acopio de material y de planes y que tuviéramos que hacer una adaptación continua y muy rápida a la evolución de la epidemia, ¿vale? ¿Qué me llama la atención de otros lugares? Pues una cosa que leí que me llamó la atención que era algo así como la epidemiología emocional evolutiva.
Con esto se referían a que hubo un gran pánico a la gripe inicialmente, luego efectivamente hubo mortalidad, pero como se veía que a la mayor parte de gente no le pasaba nada, pues hubo ya una cierta tolerancia a la situación, y cuando llegó la vacuna de la gripe, por si la vacuna no era segura, se vacunó menos gente que los años de gripe. Entonces, esto es un poco, cuando hablamos un poco de los comportamientos sociales, ¿no? Y luego, después de eso, pues han ido apareciendo también datos un poco de cómo habría que manejar una pandemia, ¿no? Y probablemente aparecen datos suficientes para pensar que para manejar una pandemia de verdad de gripe, lo más importante es disponer rápidamente de una vacuna, ¿no? Y llegamos un poco al ébola, ¿no? Y bueno, pues el ébola es un virus, un poco que hasta ahora, pues para nosotros hasta hace poco era relativamente exótico, ¿no? Pertenece a la familia de los filovirus, que es un virus en forma de hilo, y que de alguna forma se entiende que su reservorio probablemente está en el murciélago de la fruta. Esto en Marburg se ha demostrado bien, en ébola el asunto no está tan claro, pero se entiende que es así y que de alguna forma, por causas que no conocemos muy bien, salta de repente al hombre, ¿no? Y esto ya era conocido porque ha habido varias epidemias de ébola previas, hay 5 especies diferentes, y de las 5 especies, solo fuera de África, solo ha habido una, que es virus Reston, que no es patógena para humanos y que es de monos, y que, bueno, que ha estado en relación con importación de monos de Filipinas. El resto de epidemias de ébola han sido todas en África. Se comenta que la primera fue en el año 76, o se publica que fue en el año 76, cerca del río Ébola, y por eso se llama ébola, aunque luego posteriormente pues han dicho que probablemente en el año 56 hubo una cosa muy parecida que también fue lo mismo, ¿no? ¿Qué había ocurrido hasta ahora? Pues hasta ahora había ocurrido que estas epidemias eran muy rurales y de alguna forma se concentraban en unos lugares muy concretos, con una mortalidad muy elevada, y ahí se quedaban y no saltaban en ningún otro sitio, ¿vale? Esta epidemia ha sido diferente. Esta epidemia, pues de alguna forma, ha ocurrido en un lugar donde luego ha saltado rápido a las ciudades. Y esto, no sé cómo deciros, los aprendizajes no son nuevos, no son de ahora. Es decir, ha habido ya varias epidemias previas, por lo menos 18 o 20, de fiebres hemorrágicas, y en todas se ha aprendido algo. Traía esto, como podía haber traído otros 6 o 7 artículos, fundamentalmente porque es de Médicos Sin Fronteras España, de un grupo de Barcelona, una epidemia en Marburg, o sea que ya habían hecho un poco su aprendizaje. ¿Cómo fue esta epidemia? Pues fijaos. El 10 de marzo del año pasado, del año 2014, los hospitales y servicios de salud público alertan al Ministerio de Guinea-Conakry de una enfermedad misteriosa. El 12 de marzo lo hace también Médicos Sin Fronteras. El 14 de marzo y 18 de marzo, tanto el Ministerio como Médicos Sin Fronteras envían grupos de trabajo y inician un estudio epidemiológico, recogen muestras de 20 pacientes que envían a laboratorios de bioseguridad a nivel 4 a Hamburgo y a Lyon. Y entonces, bueno, el 23 de marzo, en el Instituto Pasteur de Lyon, identifican que esto es ébola. Este es un poco el inicio de la epidemia, que es aquí, en esta frontera entre Guinea-Conakry, Liberia y Sierra Leona, ¿no? No pretendo que veáis esto, pero simplemente se publica a la vez un estudio epidemiológico que demuestra que el primer caso al menos hasta el que se ha podido llegar al registro, es un niño el día 2 de diciembre en Quedekou, ¿no? Y ya empiezan a aparecer un poco las publicaciones. ¿Qué me llama la atención de cada una de ellas? La primera son 37 casos en Guinea-Conakry entre marzo y abril del 2014, y lo primero que llama la atención es que el 38% de los afectados son sanitarios, ¿vale? En este segundo estudio, que es un análisis de la OMS de más de 4.000 pacientes del inicio de la epidemia, llama la atención una mortalidad de un 70% y un R0, que en el fondo se refiere al número de casos secundarios que va a generar un paciente enfermo, de en torno a 2, con una previsión de unos 20.000 casos para noviembre. Y, por último, la publicación de ese momento, de esa época, de Sierra Leona. Antes comentaba el doctor Juan Carlos López que el New England trae todo bueno, y es verdad. O sea, que la gran parte de las publicaciones que ha habido de ébola entre el New England y el Lancet lo tienen el 80%, ¿no? Bueno, lo que os decía, en Sierra Leona publican 106 casos de un centro que tenían para investigación de fiebres hemorrágicas virales en Kenema, y lo que más me llama la atención de este estudio, sí, por un lado es cierto que los más mayores y los que tienen carga viral alta se mueren más, pero lo que más llama la atención es que 8 de 47 autores están fallecidos de este estudio, ¿vale? Es decir, que han fallecido en el curso de esa epidemia, ¿no? Mientras eso ocurre en África, bueno, pues aquí pues se va pensando, y a finales de septiembre los CDC
hacen una estimación de futuro de lo que puede ocurrir, pues que según lo que mire uno, pues se asusta o no se asusta. Dicen que si hay una intervención adecuada, pues esto se quedará en unos miles de personas, pero dicen que si no hay una intervención adecuada, para el día de San Sebastián, que es el 20 de enero del 2015, habrá 1.400.000 afectados, ¿no? Esto hace que realmente el que tiene que manejar las cosas pues tiene una incertidumbre absoluta, ¿no? La OMS fue más prudente y lo que hizo fue calcular qué iba a pasar para primeros de noviembre y calculó unos 20.000 casos para primeros de noviembre, ¿no? Bueno, en África ya se fue intentando hacer también algo más, ya se conoció mejor la clínica y ya, aparte de aislar a los pacientes, se intentó dar los mejores cuidados posibles, ¿no? Y de hecho, en una publicación que ha habido ya de casos tratados en el último trimestre en Sierra Leona, la mortalidad ha bajado de una forma importante, ¿no? Bueno, y mientras esto sucedía en África, pues pasó también lo que ya sabemos que pasó. De alguna forma, había cooperantes y misioneros que, a efectos de ébola, fueron de alguna forma traídos a sus países de origen. No solo ocurrió en España, ocurrió en Francia, ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Alemania, ocurrió en Suecia y en Estados Unidos, ¿vale? Hasta ahí nada malo, pero el tema de alguna forma cambió radicalmente el día 6 de octubre, cuando un auxiliar que había cuidado a uno de los misioneros que se habían traído del lugar de la epidemia, pues enfermó. Y cuando ya una semana después, 2 enfermeras en Dallas que estaban cuidando a un liberiano que había llegado sin clínica, pero que hizo el ébola estando allí, ya eso supuso una explosión brutal, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma esto es lo que publicó. No he querido meterme con los medios domésticos, un poco para evitar cosas, les he traído cosas de fuera, pero fijaros, el Daily Telegraph publicó esto respecto a lo que hicieron en Alcorcón, que hicieron lo que puedes hacer cuando te pasan las cosas, ¿no? Porque parece que algo tiene que estar absolutamente previsto. Las cosas pasan cuando pasan y hay que dar la mejor respuesta posible con los medios que en ese momento tienes, ¿vale? Entonces, en Alcorcón luego han publicado su experiencia, han publicado en el New England, han publicado en Infecciosas, hicieron las cosas razonablemente bien, pero claro, si uno quiere sacar una foto de estas, la saca, la pone y dice lo que le dé la gana. Y esto ocurrió no solo lo que es en prensa, digamos, no científica, sino que en la prensa científica Llama traía un editorial preguntándose si Estados Unidos estaba preparado o no para el ébola, ¿no? La verdad es que yo creo que en este sentido el comportamiento de los medios de comunicación clásicos ha sido bastante alarmista y no basado en datos. Y además de los medios de comunicación clásicos, no hay que perder de vista, antes comentaban en la sesión anterior también el tema este de los medios digitales, ¿no? Y esto es así, ¿eh? Es decir, una publicación de Lancet traía cómo había sido el Twitter y ébola en Google, pues cuando fue el primer caso contraído fuera de África, que fue el nuestro, ¿no? El primer caso doméstico, el segundo, es decir, el impacto que tiene todo esto en las redes sociales, ¿no? Que probablemente es mucho mayor que en el periódico. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues un poco, New England ha traído muchas editoriales y muchas revisiones y yo creo que llama especialmente la atención, ¿no? Está escrito por 2 activistas de SIDA y dicen que, claro, que ya en SIDA, ya en los años 80, al inicio de la epidemia, un comentarista de New York Times ya sugería que los pacientes con SIDA debían ir tatuados, ¿eh? California se votó sobre una potencial cuarentena, o sea que realmente no pasa nada nuevo, ¿no? Y de hecho en ébola, como luego veremos, ha habido propuestas y hechos de cuarentena para la gente que volvía, ¿no? Y además ha habido dificultades para permisos para gente que quería ir allí, en Estados Unidos, ¿no? Y esto, ponían ellos esta foto, que es del año 87, el Día del Orgullo Gay, en el que aquí parodiaban un poco lo que era, de alguna forma, un lugar para estar cuarentenados, digamos, ¿no? Pero esto decían ya que no es nuevo, porque en la Primera Guerra Mundial ya hubo más de 20.000 mujeres puestas en cuarentena por el gobierno federal y decenas de miles más por autoridades locales bajo la acusación de que extendían la sífilis y la gonorrea. O sea que todo esto no es nuevo, la historia se suele repetir, ¿no? Y en este sentido ha habido muchos editoriales muy críticos en New England con varios aspectos, ¿no? A la vez que se ha comentado que probablemente pues, la respuesta ha sido insuficiente, salvo algún ejemplo, y no quiero yo defender aquí la sanidad cubana, pero vamos, que tienen probablemente una estructura que permite que la colaboración sea mucho más fácil, ¿no? Y quizá fue los primeros recursos, digamos, no de organismos públicos, que fueron allí, ¿no? Y, desde luego, si alguien quiere leer un poco cómo no debe ser una respuesta, yo creo que este editorial no tiene desperdicio. Este es un médico de urgencias americano, cooperante, que trabaja en un hospital americano y que se va a que quedó, ¿no? Y dice que es su experiencia más difícil. Y ya cuando vuelve, dice que está todos los días, pues se pone el hombre bien disciplinadamente el termómetro por la mañana y por la noche, todos los días, ¿no? Y dice el miedo que va pasando cada vez que se pone el termómetro para ver qué va a pasar. Y una mañana se encuentra malo y se encuentra con fiebre. Y él hace lo que tiene que hacer. Llama y le llevan a un hospital de Nueva York, al Bellevue, ¿no? Bueno, hasta ahí el hombre ha hecho todo bien. Y él se queja amargamente ya cuando sale 2 semanas y media después del hospital, ¿no? Y lo escribe en New England, que dice que los medios de comunicación
población se preocupan de diseccionar lo que ha hecho tras su vuelta, es decir, si se fue a jugar a los bolos, si se fue con su novia no sé dónde, ¿no? En vez de aprovechar para decir que efectivamente, que durante todo el periodo asintomático eso no contagia. La población entra en pánico y los políticos, lo dice él, atrapados por afanes electorales, pues en vez de coger y aprovechar para explicar un poco y decir cómo se ha hecho, pues aprovechan y lo que hacen es dictar cuarentena, ¿no? Los gobernadores de Nueva York y de New Jersey, ¿no? Y se ponen a dictar cuarentenas totalmente infundadas, dice él, ¿no? Y recibiendo a la gente, en vez de con orgullo, como a parias, ¿no? Y esto también hay una editorial que yo creo que no tiene desperdicio, porque esto es verdad. O sea, el problema es que uno va manejando incertidumbre. Yo creo que en medicina manejamos incertidumbre, pero en epidemia es mucho más. Y comunicar la incertidumbre es muy complicado, pero hay que también aprender a hacerlo, ¿no? Y hay muchas barreras para esto. Al experto, y aquí podéis poner lo que queráis, me da igual, el político de turno, el clínico que le toca hablar de esto, al que sea, le parece que si acepta que hay una incertidumbre están socavando su prestigio, ¿no? Ya no es tan listo como parecía, ¿no? Pero la verdad, si no sabe comunicar la incertidumbre, las cosas salen mal, al final es mucho peor, ¿eh? Y esto ha pasado, y ha pasado en ejemplos no domésticos, vuelvo a poner ejemplos no domésticos, ¿no? Los CDC, bueno, pues en nada más a empezar la epidemia dijeron que todos los hospitales americanos estaban preparados para atender el ébola. Cuando vivieron los dos casos de las enfermeras en Dallas, pues rápidamente dijeron que habría habido una ruptura de protocolo y las me dijeron que no había protocolo. Entonces, y luego además trasladaron a las enfermas a otro lugar. Es decir, no sé cómo deciros, un poco todo muy, ¿no? Hay que, yo creo que aceptar que tenemos incertidumbre y hay que aprender a comunicar esta incertidumbre, ¿no? Ha habido además daños colaterales del ébola. A veces hablamos del ébola y no nos damos cuenta de otras cosas. Sobre sistemas de salud ya muy pobres, muy limitados, el ébola ha roto todos los sistemas de salud, con lo cual ha habido mucha más malaria, habrá habido mucha más mortalidad materno-fetal, ha habido mucha más disrupción de VIH. He traído aquí una diapositiva de Liberia, pero he traído otra de Sierra Leona, que son muy parecidas en este sentido, donde el número de pacientes que acudían a las clínicas, a pesar de que le intentan echar toda la imaginación del mundo, en Liberia, para intentar un poco que los pacientes tuvieran tratamiento, pues a pesar de eso, pues lógicamente ha bajado. Ha habido también, y acaban de publicar en una Lancet Infectious Disease, duras críticas a cómo se ha hecho la investigación, ¿no? Y bueno, yo creo que de todo se puede aprender, ¿no? Es difícil hacer investigación, porque luego también esto da para mucho debate. Difícil hacer investigación en estas condiciones y difícil poder decir si un fármaco funciona o no funciona, porque cuando alguien tiene una mortalidad muy elevada, es muy difícil decirle que entra en un ensayo, ¿no? Pero, bueno, de alguna forma comentan que si no se hacen bien las cosas, el problema que tienes es que no tienes conclusiones aceptables, ¿no? Y esto ha pasado, por ejemplo, con el estudio YIKI, que es el único que se ha publicado como estudio, ¿no? que se comunicó en el CROI hace un par de meses o tres, ¿no? Este era un estudio no comparativo, que lo que pretendían era decir, bueno, yo ya sé cómo se muere la gente con ébola si no hago nada, ya tengo eso histórico, voy a darles a todos los pacientes favipiravir y voy a ver qué sucede, y voy a comparar este grupo que le he dado con el histórico. Bueno, entonces, claro, ¿y qué conclusiones sacan? Luego veremos un poco los sesgos que tiene. ¿Qué conclusiones sacan? Pues que la mortalidad está asociada a la carga del virus del ébola, que es bien tolerado y que hay una tendencia no significativa a mortalidad más baja en pacientes con cargas virales bajas y lo opuesto en altas. Ya. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Es efectivo o no es efectivo? Entonces, abogan por ensayos clínicos adaptativos, que en el fondo es lo que pasaba en el VIH, ¿no? Dicen que la mejor asistencia posible hay que darla, pero hay que saber que las mortalidades son diferentes en función de esa mejor asistencia posible, más el fármaco en investigación o no, y ver qué sucede, ¿no? Y ello acompañado de obligar al patrocinador a establecer las mejores prácticas de control de infección, con al menos 2 análisis intermedios para que realmente, si hay datos, se pueda saber rápido, y con reglas de parada preestablecidas por toxicidad, ¿no? Vacunas, deciros únicamente que hay estudios en fase 1 que se han ido publicando y que están en prensa, algunos de ellos, de vacunas, ¿no? Y que, bueno, que en principio algunos estudios de vacunas, por cómo va la epidemia, se ha parado. ¿Cómo se ha ido consiguiendo frenar la epidemia? Pues estudios iniciales epidemiológicos demostraban que la tasa de transmisión en Guinea-Conakry era de 2,3 y que se repartía más o menos 1,4 dentro de la familia, 0,4 en el hospital y 0,5 en funerales, ¿no? Rápidamente se fue mejorando lo del hospital y de los funerales y quedó la transmisión intrafamiliar. A medida que se fue tocando esto, pues esto es lo que ha hecho ir mejorando las cosas, ¿no? Ha habido críticas un poco a la OMS y yo creo que esto es como todo, es siempre después de visto todo el mundo es listo, ¿no? Hacer un año después reflexiones pues es muy fácil, ¿no? Y hablando con Chema ayer me decía que la OMS al fin y al cabo también es un organismo que ha sufrido sus recortes, que su dotación económica depende mucho de las donaciones de los países y que por lo tanto también es difícil un poco hacer las cosas, ¿no? Pero es cierto que en la prensa especializada pues han salido críticas en este sentido y ya las de Médicos Sin Fronteras pues han sido aún mucho más llamativas, ¿no?
Si me piden que compare las tres enfermedades, bueno, pues en mortalidad, pues yo creo que el SIDA tiene dos fases totalmente diferentes, ¿no? La previa al año 96 y después, ¿no? En cuanto a contagiosidad, pues de alguna forma la gripe A es la más contagiosa. En cuanto a facilidad de transmisión, pues el SIDA hay que hacer algún mérito que otro. Gripe A y ébola pues son un poco diferentes, ¿no? En cuanto a la incertidumbre, pues realmente gripe A y ébola sí. En cuanto al miedo en la población general, el SIDA tiene dos fases absolutamente diferenciadas, ¿no? El ébola ha tenido un miedo totalmente desmedido, ¿no? Profesionales sanitarios, pues un poco parecido. En cuanto a la respuesta global que se ha dado, pues yo creo que a la gripe A fue muy buena, al SIDA, pues bueno, buena, y al ébola, pues probablemente ha sido mejorable, ¿no? En cuanto a la movilización social, la respuesta local, pues bueno, siempre vas con ventaja de que vas después que los demás y siempre puedes prepararte un poco mejor, ¿no? Y en cuanto a la movilización social, yo creo que el SIDA ha tenido a su favor una gran movilización social que probablemente otras enfermedades pues no han tenido, ¿no? ¿Qué lecciones han aprendido aplicables del SIDA al ébola? La importancia de implicar a las comunidades afectadas para la prevención, para los cuidados, para la lucha, ¿no? Segundo, la importancia de disponer de test de diagnóstico rápido, que permitan saber rápido qué es lo que hay que hacer, ¿no? La importancia de invertir en datos fiables para tomar decisiones, ¿no? Y en este sentido, probablemente los indicadores estandarizados del SIDA son un ejemplo, ¿no? Y la necesidad de integrar los programas internacionales, que muchas veces son verticales, en imbricarlos dentro de la comunidad en programas mucho más horizontales, ¿no? Médicos Sin Fronteras, en un informe que hace el 23 de marzo, dice una serie de cosas que probablemente son muy fácilmente compartibles, ¿no? Que la respuesta inicial a epidemias no puede depender de unas pocas ONGs, ¿no? Y en medios de salud pobres, que es imprescindible disponer de una fuerza de choque capaz de actuar en unos pocos días en estas situaciones, que el mundo está cada vez más interconectado y que, por lo tanto, pensar que una epidemia vamos a poder mantenerla en su foco de origen es algo fuera de lugar y que siquiera por egoísmo los países ricos debieran colaborar y que es importante reconstruir los sistemas de salud de estos países, ¿no? Y esto ya, y con esto voy acabando enseguida, no veréis porque está muy pequeño, pero el que escribe el 9 de abril esta perspectiva del New England es Bill Gates, ¿eh? Entonces, la verdad es que es curioso porque él hace yo creo que una reflexión de las lecciones aprendidas que yo creo que puede compartirla a todo el mundo. Y el Lancet ha dicho que a partir de mayo va a empezar a hacer lo mismo, me imagino que será a partir de mañana, que sale los sábados, ¿no? Y dice Gates, y compara, dice que si algo para algo debe valer la epidemia de ébola es por lo menos para prepararse para futuras epidemias, ¿no? Dice que para la guerra la gente se prepara mucho mejor, ¿eh? De alguna forma tiene unidades móviles de actuación rápida, sabe cómo comunicarse, sabe cómo hacer para transmitir cosas, ¿no? Y que de alguna forma, pues esto habría que hacerlo también para el ébola, ¿no? Él dice que en los próximos 20 años, si hay algo capaz de matar a 10 millones de personas, va a ser una infección, ¿eh? Bien sea natural o por bioterrorismo. Dice que no se han aprovechado, y es cierto, oportunidades que ha habido, porque hemos hablado de la gripe, pero también estuvo el SARS un poco antes, el coronavirus, ¿eh? Y no se ha aprovechado nada de todo esto para intentar un poco mejorar cosas, ¿no? Dice que el mundo necesita un sistema de alerta global y de respuesta a epidemias, ¿no? Y que el sistema de la OMS tiene graves déficits de personal y de presupuesto para poder hacerlo, que el Banco Mundial estima que no hacerlo va a ser mucho más caro que hacerlo, con lo cual es una motivación, que es clave reforzar los sistemas de salud pública, que es clave invertir en una mejor vigilancia y en la creación de laboratorios, que es clave disponer de una fuerza de choque en días entrenada para ir allí y, bueno, de una serie de diagnósticos rápidos, de un plan de comunicación efectiva pública, una serie de reflexiones que yo creo que podríamos compartir todos. ¿Y cómo lo hemos vivido nosotros? Bueno, pues nosotros hubo un antes y un después del 6 de octubre. Antes del 6 de octubre, en abril nos dijeron que de alguna forma esto podía suceder, fuimos mirando un poco qué hacíamos, el 8 de agosto llegó la alerta de la OMS, fuimos preparándonos lo mejor que nos pareció que podíamos prepararnos y cuando nos parecía que estábamos bien preparados y llegó alguna alerta de ébola y que fue la cosa razonablemente bien, pues el 6 de octubre lo del auxiliar pues fue un bombazo, ¿no? Y entonces a partir de ahí las cosas cambiaron. ¿Qué hemos aprendido de estos meses que hemos vivido? Pues que es fundamental una comunicación real y efectiva, que hace falta un liderazgo institucional sólido, muy claro, que hace falta un liderazgo clínico, pero no solo médico, sino también de enfermería, para poder un poco hacer las cosas, que las instalaciones han de ser seguras, que también los sanitarios tenemos que pensar y reflexionar el oficio que tenemos y que de alguna forma debemos de pedir siempre que el riesgo sea cero, pero debemos de conocer y poner todos los medios para que eso sea así, pero debemos de conocer que este es nuestro oficio, ¿no? Que esa fuerza de choque que decían también tienen que ser locales, es decir, no puede ser que nos pille cuando llegue algo sin saber qué hay que hacer y ese entrenamiento hay que mantenerlo en el tiempo. Necesitamos unos medios de comunicación responsables, ¿no? Que se alineen un poco con esto y probablemente una ciudadanía solidaria con estas cosas, ¿no?
Y haríamos muy mal pensando que si el ébola acaba, que no ha acabado, pero si acaba, que esto se nos ha acabado. Es decir, esto, chikungunya no tiene nada que ver porque es una enfermedad, no tiene nada que ver en cuanto a gravedad, pero esto es New England de hace poquito, donde explican un poco cómo está el mosquito que es vector de esta enfermedad y cómo está por todo el mundo, ¿no? O si uno se va 2 o 3 atrás en citas bibliográficas, ve cómo si quiere encuentra coronavirus de Arabia Saudí, encuentra un virus nuevo en China y en Japón, encuentra un virus de influenza nueva H7N9, es decir, haríamos muy mal pensando que cuando esto se acabe, se ha acabado. Estas cosas nos van a seguir llegando y, por lo tanto, hay que estar preparados. Me parece un buen momento, porque hace 30 años ya de la epidemia de SIDA, para recordar, también hemos pasado buenos momentos, pues este es el doctor Santamaría, que se jubiló hace poco. Y cuando digo que llegan las jubilaciones, me refiero a algo que el doctor Miró también comentó ayer, que también está aquí, ¿no? Y es lo importante que es que no se destruyan las cosas que tanto ha costado construir y que, en este sentido, disponer de una especie de infección es algo básico si queremos garantizar el relevo generacional, porque a los que estamos ya nos da igual ser especialistas, que nos quedan 4 telediarios, pero hay que, de alguna forma, ser capaces de mantener un poco la atención adecuada a los pacientes, ¿no? Esto, por cierto, ya que todo ha sido New England, esta es la sala donde hacen los casos cerrados del Hospital General de Massachusetts, en Boston, ¿eh? O sea que es bonito en este sentido. Y, sin más, siempre que hablo de enfermos de los años 80, me gusta recordar a todos los enfermos que confían en otros y a sus madres que estuvieron ahí encima siempre, y creo que es obligado reconocer a todos los cooperantes y especialmente a los sanitarios contagiados por el ébola. Gracias por vuestra atención.